Llegó la información ahora. Información ahora. Séptima temporada. Deporte. El deportista sale adelante y casi siempre es por los papás, ¿no? El papá, la mamá, que hay gente que termina vendiendo hasta sus casas porque vaya la promesa adelante. Sí es importante el medallero, claro que es importante, ¿no? A todos nos gusta que nuestro estado esté en los mejores lugares, pero el ciudadano de a pie, que es el grueso de tu población, lo estás haciendo como a un ladito. Y luego encima tienes un problema de obesidad fuerte y de suicidios y bueno, de enfermedades mentales graves. Querétaro tiene altos índices en esa cuestión de suicidio juvenil, ¿no? Y incluso me parece que es la segunda causa de muerte. O sea, no bastaría con decir, ya vamos a abrir equipos de mujeres. No, porque si las mujeres, y muchas me dicen, es que tengo que hacer el súper. O sea, yo los domingos hago el mandado, entonces pues no, los domingos ya no puedo. Oye, el sábado, es que el sábado juega Juanito, que es mi hijito, ¿no? Entonces lo tengo que llevar y luego de ahí pues me voy con la suegra, entonces ya pues tampoco puedo. Oye, entre semana, ¿puedo? Sí puedo de 9 a 10 de la noche. Y eso si el marido no se enoja porque no está en casa de 9 a 10 de la noche, ¿no? Hola, soy Shaila Álvarez Junco, soy la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro. Hola, ¿cómo se integra este consejo? Bueno, este consejo se integra justo con la participación de los ciudadanos. Digamos, tiene su vocal y sus tesoreros como cualquier otro consejo. La idea es democratizar la participación ciudadana y en este caso pues sería en el deporte. Hay varios consejos, está el consejo, por ejemplo, para la movilidad, el consejo de educación. Sí, entendemos. ¿Cómo se integra a las sesiones de las políticas públicas? Ok, justo a través de la vinculación con las instituciones, como puede ser las instituciones correspondientes, en este caso como puede ser el INDEREC. Lo que sucede es que todas las asociaciones deportivas o los ciudadanos que estén interesados en regular o abonar al deporte, emiten un proyecto o emiten digamos, pues algún estudio, algo que ellos tengan como contemplado. El ciudadano lo sube a una plataforma de CEPACIC, se llama CEPACIC. Se baja esa información y entonces nos reunimos todos para poder ver cómo se va encaminando la propuesta ciudadana y de esa forma que se vaya integrando a las políticas públicas en el legislativo. Ok. ¿Cuántas disciplinas están representadas en este consejo? Pues todas, o sea... ¿Cuántas son? Pues todas las disciplinas, no sé, cada vez hay más disciplinas. Yo no sabía, por ejemplo, de mushing. Se han creado muchísimos deportes, entonces no es que haya un número como preciso o exacto, sino que conforme va creciendo el deporte, ahora también tenemos BI5. O sea, el deporte es muy dinámico y se han creado nuevas formas de hacer deporte. Entonces, pues todos quieren participar de ello. Entonces, no es que haya un número de disciplinas representadas, porque es el deporte de la ciudadanía, sino más bien hay varias organizaciones y siguen surgiendo de deportes. ¿Y cuántas están legalmente constituidas? ¿Cuántas haces? Híjole, muy poco. La verdad es que nos queda mucho trabajo por ahí. Que yo tenga conocimiento de, pues sí, de asociaciones, son alrededor de unas 7, 8. Y la verdad es que hace falta ahí todavía tanto educación en ese aspecto como de política pública para generar estas asociaciones, porque no todos los deportes están federados ni reconocidos. Entonces lo que sucede es que justo como no están reconocidos, hay muchos jugadores o jugadoras o deportistas que terminan representando estados vecinos, porque aquí no está federado. Algunas de esas ¿Por qué ha sucedido disciplinas. esto? Pues yo considero que es falta de conocimiento. Querétaro está creciendo muchísimo y ha ido creciendo con el tiempo, pero como que solamente se habían enfocado en políticas públicas, digamos, en asociaciones,
tradicionales, ¿no? Como es el fútbol, el taekwondo, el atletismo, voleibol, ¿no? Que es como algo muy tradicional. Pero con la apertura de la industria, pues llega gente de otros países y llega gente de otros estados y entonces se empieza a hacer más dinámica la cuestión deportiva y eso provoca que pues no tengan conocimiento de norma, porque como no somos de aquí, la mayoría, no se tiene conocimiento de norma, sino hasta que ya quieres, o sea, cuando te empiezas a preguntar por qué no estamos en competencias representando al Estado, por qué tengo que salir, pues te das cuenta, ¿no? Que no está asociado o no está federado. Y hay que ayudarnos entre todos, por eso traemos como, especialmente en este consejo, traemos como esta iniciativa de acompañar a la gente con capacitación para que se puedan gestar, ¿no? Gestionar ahora sí que todas estas asociaciones que faltan y que se busque apoyo. Eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Tenemos un número aproximado de deportistas, de personas que hacen deporte como de manera de sociedad? No hay un número. Apenas se están levantando registros. El Consejo de Participación Ciudadana pues sí lo ha solicitado esa información a las instancias que corresponden, pero no ha habido ese ejercicio, digamos, a nivel estado. A nivel municipal se está realizando. Sí se está realizando ese ejercicio. De hecho, en las unidades, si usted va a las unidades deportivas del municipio, va a encontrar un QR donde le piden que se registre y que diga qué deporte viene a hacer y demás. Esa medida me parece muy, muy buena. Lo está realizando municipio, pero no lo está realizando el Estado. O sea, el municipio de Querétaro. Sí. Pero no lo está realizando el Estado. Entonces se desconoce la población que hace deporte. Desde donde yo he podido investigar y lo que he leído del INEGI y de lo que he leído de algunas otras estadísticas, lo que sí le puedo decir es que Querétaro, a pesar de ser un estado sí en crecimiento, no se ejercita tanto como debiera en el estado. No hablo del municipio, hablo de todo el estado, porque normalmente decimos, pero si hay carreras y yo siempre veo deportistas, si habitas en la ciudad de Querétaro, así va a ser. Pero si ves, pues el total del estado no es así. Entonces, Querétaro a lo mucho hace ejercicio 1 hora y media a la semana. O sea, el ciudadano promedio. ¿Y esa estadística de dónde salió? Del INEGI. Esa sale del INEGI. 1 hora y media en promedio. 1 hora y media a la semana. A la semana. Sí, Okay. y solamente lo hace un porcentaje muy bajo de la población. Tampoco es que lo hagamos todos. De hecho, esa presentación la había compartido con esos datos cuando abrí el tema de este año para gestionar, ¿cómo se llama? El consejo. Y yo me encontré con esa situación. De ahí también que se hayan preocupado a lo mejor algunas otras instancias, repito, como me parece que es el licenciado Juan Báez, como por tratar de sondear cuántas personas estaban haciendo ejercicio y estaban haciendo deporte. Si bien sí, Querétaro ha estado como puntero y medallista en el estado, digo, en algunas competencias, no en el estado, sino en el país, en algunas competencias. Lo cierto es que como viene este flujo de migrantes deportistas, pues muchos de ellos no se hacen aquí, sino que ya llegan como medio formaditos, ¿no? Y bueno, pues acá ya terminan de cocerse, digamos. Pero sí tenemos que darle ahí muchísimo empuje, ¿no? Al deporte. Me parece que se pueden lograr ciertas cosas si la autoridad, las instituciones privadas y la ciudadanía se cohesiona. Creo que esa es la fórmula. En este consejo participa la autoridad, el INDEREC, y participa también los municipios, las representaciones de los municipios. En este consejo participa la autoridad, sí. O sea, un consejo, pues sabemos que es un organismo autónomo, ¿no? De cierta forma, pues todos tenemos derecho a agremiarnos y pues conjunta a los ciudadanos. Pero pues para que, digamos, tenga eco las propuestas que se realizan, requerimos de la autoridad. Claro. Y en ese sentido,
sí hay pues representantes del INDEREC, ¿no? Como podría ser el secretario técnico, que se llama Diego. Él podría, pues funge como enlace, además de que obviamente nos desprendemos del Consejo de Participación de la Ciudadanía, digamos, de manera global, que ya le decía, tiene como sus ramas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que estamos haciendo. Sí se presentó un plan. Estoy revisando aquí algunas notas, perdón. Cada vez que un ciudadano tiene alguna inquietud y mete su propuesta, se va sumando a la plataforma. Me di a la tarea de ver como el histórico que se ha ido llevando y me dicen que tenían muy poca participación ciudadana y que por eso no había como tanto empuje en el deporte antes de que yo entrara. Y sí. ¿Cuánto tiene usted en el cargo? 4, lo que va del año, 5 meses. 5 meses. Ajá. ¿Y cuánto dura? 1 año. Okay. Entonces, el ciclo anterior, digamos, completando desde el 2000, si no me equivoco, eran como 5 años para atrás, como del 2020 para el 2024, 2019-2024, digamos que había a lo mucho 20 propuestas, ¿no? De toda la ciudadanía en esos años, o sea, completando todo ese periodo. Y en lo que llevamos de este periodo, este consejo, la plataforma ya marca, o sea, creo que ya lo redoblamos, ¿no? Y son 36 propuestas las que yo vi nada más de este periodo. ¿Y realmente la autoridad les hace caso? Depende. Esa sí es una pregunta como difícil. Y digo, sí es depende. Yo sé que hay diferentes factores que a veces no pueden cubrirlo todo, pero justo creo que ahí es donde deberíamos de entrar nosotros los ciudadanos, ¿no? Por un lado, pues sí, decirle a la autoridad constantemente, oye, yo sí le digo, ¿no? Por ejemplo, ya sé, sí, el ciudadano metió su propuesta y ustedes le dijeron lo vamos a revisar, pero no le han establecido fecha y necesitamos fechas pues sí, para que las cosas marchen. Entonces, por ese lado, pues sí he tenido que presionar. ¿Directamente al INDEREC? Ajá, en reuniones. Uh-huh. En reuniones y con algunos documentos le he pedido que me diga cuántas asociaciones están legalmente constituidas, o en particular de algunas, y si tienen una federación, ¿no? A veces ellos de pronto creo que también tendrían que tener un rigor para... Pues es lo mínimo, ¿no? Para sistematizar su información, porque de pronto no tenemos los datos nosotros como ciudadanía y nosotros tenemos que estarlos levantando. Y eso cuesta pues tiempo, trabajo, ¿no? Y dinero, porque estos consejos, hay que recordar que estos consejos, digamos, son a voluntad, o sea, no recibes un salario de este cargo, es honorífico. Y pues es estar buscando cómo vincular a las personas con las empresas y con los espacios para que se pueda generar deporte. Si bien esa tarea es del gobierno, claro, ¿no? Lo cierto es que también nosotros como ciudadanos nos tenemos que organizar, porque si no el gobierno, no sabe qué es lo que está pasando, o tiene pocas armas para saber qué es lo que está pasando, porque al tú no gestionar un documento en plataforma, ellos dicen, pues es que aquí no hay documento, entonces ¿cómo sé que lo que me estás diciendo es verídico, ¿no? Entonces hay que subir eso a plataforma para que entonces yo pueda decirle, oiga, ahí ya van 3, 4, 5 propuestas, ¿no? Sobre el tema, y pues nos tenemos que sentar a atender a la ciudadanía. Pero si no hay nada, pues no hay mucho que hacer. ¿Hay transparencia en la ejecución de los recursos públicos? En la ejecución de los recursos públicos, mire, como yo no manejo dinero... No, lo entiendo perfectamente, pero hay a partir de las posibilidades de las propuestas que hacen los ciudadanos, yo creo que la respuesta siempre es no hay dinero, ¿no? Pero ¿en qué se gasta el dinero? Sí, pues justo, no hay dinero. Siempre se nos dice no hay dinero, y me parece que algo de lo que llega, porque tampoco tenemos, o sea, sé que el gobierno o sea, el gobierno federal no da o no asigna partidas presupuestales grandes al deporte y a la educación, que siempre son como, digo,
el deportista sale adelante y casi siempre es por los papás, ¿no? El papá, la mamá, que hay gente que termina vendiendo hasta sus casas porque vaya la promesa adelante. Entonces, sí creo que está mal distribuido. Creo que falta ahí también seguimiento presupuestal. La respuesta es la de siempre, no hay dinero y eso lo sabemos todos. Yo por eso no pido dinero, lo único que pido es que los atiendan. Y me parece que sí sería un buen ejercicio cuando nos hemos sentado a platicar con ellos, que nos mostraran números, ahora no se les ha pedido eso, pero ahora que lo menciona, yo creo que sí sería un buen ejercicio, porque como estamos tratando de subsanar otras áreas, de pronto, o sea, estoy como en este proceso de levanta tu petición, ¿no? Y ciudadano, levanta tu propuesta o si no te gusta cómo está tal situación, por favor manda una fotografía y sube a la plataforma. Como estoy en eso, pues no me he fijado todavía en números. Y esto también lo quería comentar. El periodo de 1 año te da muy poco espacio de acción. Sí, claro. Porque en lo que tú estás sondeando, de hecho yo pedí el reporte del año pasado cuando ingresé y me decían es que no hay nada. No, o sea, cada año empiezan en cero. No lo sé. Yo sí voy a dejar mi carpeta. Yo empecé en cero, a indagar qué había. Pedí como las actas, pero no hubo como un acto de entrega-recepción, de se trabajaron estas metas, llegamos a tal punto. Entonces sí empiezo en cero. Me habían comentado que no había funcionado y es que entiendo porque es estar insistiendo, ¿no? Y es estar educando a la ciudadanía. Yo porque amo el deporte, pero es tedioso cuando no recibes un pago y es cansado cuando no recibes una respuesta, digamos, no digo inmediata, pero sí en un periodo de tiempo considerable, ¿no? ¿Cada cuánto sesionan? Por ejemplo, se sesionan nada más 3 veces al año. Uh-huh. Y creo que eso es insuficiente. Hemos tenido nada más una sesión. Y en esa sesión, pues usted pidió las cosas y le dijeron que para la otra sesión, me imagino, ¿o qué? Sí, justo. Pero entonces lo que haces ahí, bueno, lo que yo hice ahí fue ir revisando las peticiones de los ciudadanos y llamarles a las autoridades y decirles, oigan, los ciudadanos ya subieron su propuesta, ya pasó tanto tiempo, ¿cuándo se les va a dar respuesta? Y se hizo una mesa de trabajo con 5, de todas las propuestas que había, como con 5 en particular, 5 casos en particular, ¿no? Que era frisbee, softball, mushing. No, mushing no asistió. Frisbee, softball, tochito. ¿Qué es el mushing? El mushing es un deporte que yo no conocía. Son unos perros que jalan trineos. Okay. No sabía que existía aquí. O sea, yo imaginaba que pues, las condiciones climáticas no dan, pero existe. Entonces, bueno, algunos deportes como esos. También estaba... ¿Y qué querían? Que querían saber cómo manejar los recursos o sea, cómo bajar recursos para sus deportes y como unos sí estaban federados, ¿no? Entonces no, federados y asociados, entonces no tuvieron tanto problema, pero por ejemplo había otros, como es el caso del mushing o del softball, que no tienen ni asociación. Entonces tuvimos que meter después de esa reunión una pues digamos sí, una pregunta, o sea, un oficio, un request, sí, una como petición de que nos revisaran si había asociación y si estaba federada. Y ya nos contestaron que no, pero esos son los datos que ahorita estoy tratando de recoger. Uh-huh. Y es un poquito tardado porque... Qué complicado. Porque no tienen esos números, ¿no? O sea, hay que hacer investigación deportiva de gestión. Y eso es lo que tratamos de hacer o lo que trato de hacer. Y no... Esto me parece más bien como una traba burocrática, ¿no? O sea, lejos de avanzar, la ponen a usted a trabajar en lo que deberían de ellos de hacer, ¿no? Híjole, creo que sí un poquito, no todas las instancias son así, pero hay unas que sí son así. Y me ha tocado... ¿Estamos hablando del INDEREC o de quién estamos hablando? Es que son diferentes porque, por ejemplo, esto es otra cosa que yo no sabía. Uh-huh. No todas las unidades deportivas donde se practica deporte dependen de INDEREC.
¿no? Unas son del municipio. Unas son del municipio. Ujú. La mayoría. La de hecho. mayoría, de hecho. 29 creo que son del estado. Así es, justo así. Y en todo el estado, o sea, y ahí la infraestructura, ¿cómo la encuentra usted? Ahí cambia. O sea, por ejemplo, si hemos recibido mucho más apoyo de municipio de Querétaro, Ujú. como Secretaría del Deporte, que de Inderec. No sé, no desconozco cómo se distribuyan entre ellos las partidas, pero sí me parece que está más organizada la Secretaría del Deporte del municipio. He tenido la oportunidad también de hablar con el director del municipio de Corregidora, Ujú. del deporte también, y él también está trabajando, digamos, de manera ardua. Yo no sé si lo que está sucediendo es que no están como articulados, que esa es la impresión que me da, y por tanto no comparten números, o cómo se vaya gestionando, porque sí, Inderec ha tenido como, pues algunas faltas, digamos, así lo veo yo, de comunicación, ¿no? Porque de pronto metes una petición en enero y te contestan hasta mayo o hasta abril. Y eso sí, no hay quien presione. Entonces, si no, pues lo dejarán correr, ¿no? Y la respuesta es no se puede o sí se puede. Y creo que eso no, creo que sí se requiere un poquito más de análisis ahí. Pues es una tragedia por donde lo veamos, ¿no? Porque como bien dicen, la información es poder y a partir de ahí, además lo que no se audita, pues no mejora. Lo que no se audita no mejora, y si la ciudadanía... Hay que apagar el aire, José Francisco, por favor. Y si la ciudadanía no participa, También. pues menos, ¿no? Porque entonces hago como que trabajo y no pasa nada porque nadie me está revisando y la ciudadanía no se queja, o no, lejos de quejarse, pues tampoco propone. Y la verdad es que la gente sí se organiza. O sea, el ciudadano de pie, digamos, ese sí se organiza. Y a veces se organiza mejor que si lo organizaran. Y de pronto yo digo, bueno, ¿por qué si el ciudadano se está organizando y está buscando estos vínculos? Ya tienes la mitad del camino hecho como gobierno, ya tienes la mitad del camino hecho, ¿no? Uh-huh. Porque ya hay alguien que está haciendo lo que tú deberías de hacer. Claro. Que es promover el deporte. Y hay alguien que lo está promoviendo gratis. Entonces, solamente hay que vincular. Llegamos a un punto importante que aquí nos han venido a decir. Porque una cosa es la promoción del deporte como lo que es una promoción del deporte, y otra cosa es el deporte de alto rendimiento. Claro. Y más bien parece que lo que nos han venido a manifestar, y yo le pregunto, que el Inderec está enfocado al alto rendimiento, a las medallas y al reconocimiento de que pues somos, no sé, una potencia punteros, o algo así, punteros. Pero todo lo demás parece que está olvidado. ¿Cuál es la reflexión que tiene usted? Qué interesante, porque siempre digo, eso que acaba usted de decir, siempre se los he dicho. Sí es importante el medallero, claro que es importante, ¿no? A todos nos gusta que nuestro estado esté en los mejores lugares, pero el ciudadano de a pie, que es el grueso de tu población, lo estás haciendo como a un ladito. Y luego encima tienes un problema de obesidad fuerte y de suicidios y bueno, de enfermedades mentales graves. Querétaro tiene altos índices en esa cuestión de suicidio juvenil, ¿no? Y incluso me parece que es la segunda causa de muerte. Entonces, creo que estamos descuidando esa área del ciudadano común, del que paga el impuesto, ¿no? Por poner todos, que no está mal, deberíamos de tenerlo en los dos, pero sí estamos descuidando, ¿no? Por poner todo el dinero en un solo costal, que serían los chicos o chicas de alto rendimiento, que además el periodo de vida, digamos, de alto rendimiento en ese sentido, pues no es muy largo, ¿no? O sea, a lo mejor llegas a tu tope a los 22 y 23, ya, o sea, y estoy exagerando, ¿no? 22, sí. 23, 24, estoy exagerando muchísimo. Depende de la disciplina. Bueno, también sí es, por ejemplo, Daniel Urquiza, ¿no? Que ha traído medallas y que ya está más grande. Uh-huh. Bueno, pero pues es tiro, ¿no? Uh-huh. Es con pistola, pues esto es tiro. Pero pues es 2 disciplinas de ese tipo, ¿no? Las demás sí
si terminas como a los 25. Entonces, a lo que voy es, ¿dónde estás sembrando? ¿Dónde estás sembrando? Porque el deporte nace en la ciudadanía, en las infancias. Para que alguien llegue a alto rendimiento necesita comenzar desde las infancias. Claro. En estos ciclos, ¿no? De preparación de 5 años y darle, empiezan las infancias. Y entonces, al desatender estas poblaciones, que estoy hablando nada más pensando en medallero, porque todavía me falta hablar también de los adultos mayores y me falta hablar de la población. Porque eso es promoción deportiva, eso es promoción, sí. que uno esté haciendo deporte. Porque estoy hablando de esas personas de los 30 en adelante, que nada más me estoy fijando en infancias que todavía le puedes invertir y te va a dar medalla. Entonces, esas infancias tampoco están siendo atendidas. Y si no, se puede fijar también en las instalaciones, ¿no? En el tipo es más, en los entrenadores. Ni siquiera hay entrenadores especializados para infancia. Hay entrenadores, el que ganó la medalla y pusieron de entrenador, ¿no? Como en los puestos, justo como en los puestos de... que luego veo, ¿y que usted que estudió? No, pues yo fui medallista, muy bien, ¿no? Y sí. Pues ahí están los resultados. Exactamente, un gran fracaso de hemos tenido mucho en la cuestión deportiva, pero Ana Gabriela Guevara es un claro ejemplo de cómo una gran deportista, un orgullo nacional, se va a una cuestión administrativa y le crecieron todas las insensibilidades, ¿no? Porque al final de cuentas, más allá de que había dinero o no, sino la manera como se refería a los deportistas, escucharla era una situación penosa. Justo, era una situación muy penosa. O sea, tenemos otros adjetivos, pero lo mínimo que podemos decir es que era penosa escucharla hablar. Justo en ese sentido, ¿no? Y aquí tenemos una mujer que también es un orgullo, porque es un orgullo, creo que Iridia Salazar no se le puede regatear nada absolutamente, no. Pero en la parte administrativa, ¿no? El reto suyo es ese. De pronto sí noto como... Yo a Iridia la percibo distinta que a Ana Gabriela Guevara, o sea, sí veo como una diferencia. Sin embargo, sí creo que hace falta ahí elementos de gestión, de perfil de puestos, de todo lo que tiene que ver ya con tu formación profesional, que seguro el deporte nos da muchas tablas. Claro. El deporte nos ayuda estabilidad a muchísimas cosas y te saca muchas competencias y habilidades personales. Y muchas veces te podría decir que tienes el 70% del trabajo avanzado en cualquier carrera que sea de tu gusto si hiciste deporte. Pero ese otro 30% de pronto lo dejan vacío y no tienen como este sentido, este tacto para decir, sí, a lo mejor fulanito de tal sacó medalla, y además esto es otra, ¿no? Que parece consigna de años. Es que fue medallista en los 50s, en los 70s fue medallista, en los 80s fue, entonces ¿cómo no le voy a dar el lugar, ¿no? Que se merece, que él maneje el deporte? Sí, pero está manejando no solo su disciplina, sino todas las disciplinas. Pero además fue en el 50, se fue muy atrás. Fue medallista en los 2000s. No hablo de ella en particular, sino de la gente que colocan. Claro, o sea, pero de los 50, pues sí fue medallista, tuvo que tener yo en 70, ¿no? Pero algo más próximo, quizá, y todos los que integran la parte directiva del INDEREC, que son cubanos ya nacionalizados, ¿eso qué aportan? Justo ese tema, ¿no? Yo no dudo que tengan como conocimiento de lo que es entrenamiento, no se los cuestiono porque lo he visto. Tampoco tengo tema en técnicas de ¿cómo se llama? No sé, si fueran técnicas de golpes o técnicos, o sea, del béisbol, por ejemplo, ¿no? No dudo que sean buenísimos y que se hayan preparado para ello. Pero es para eso, para el deporte en sí, no para gestionar, o sea... No saben y de alto rendimiento, y además de alto rendimiento. No hacen investigación deportiva, que también es grave. No hay un centro de investigación deportiva, digamos, enfocado a lo social y vinculado a lo tecnológico. No existe en el Estado y eso es grave, porque entonces no sabes qué está pasando con tus atletas, ni con la población que hizo ejercicio, ni con la que no hace ejercicio, ¿no? Sí. Entonces, es un tema de salud también. Y estamos también perdiendo esta parte de, sí, es el consejo del deporte, pero también es de la recreación. El Instituto
Instituto del Deporte y de la Recreación, sí. Y esa parte de la recreación, ¿en dónde está? Porque yo de pronto veo que sí se le abona mucho ya de manera global a la industria y a las empresas, y está padre porque así hay trabajo, pero no hay parques o zonas donde converjan la sociedad de diferentes estratos y de diferentes niveles para recrearse, que eso es lo que cohesiona el tejido social. Y ahí es otra pregunta, lo que le mencionaba, la infraestructura. Porque una cosa es efectivamente lo que administra el Estado, otra cosa lo que administra el municipio, pero que luego vamos a las unidades deportivas o ahora son centros de desarrollo social, ¿no? CDC, bueno. Sí. Y que dan clases de zumba. O sea, digo, no está mal la zumba, ni tampoco está mal el macramé, ni ese tipo de cosas, pero no se ve una política pública al respecto, ¿no? Hasta yo busqué también sobre ludificación o justo esta parte recreativa, juegos de mesa, busqué si había no existe una asociación en Querétaro de juegos de mesa, ¿no? Y eso también es grave, porque entonces es donde tú quieras haces las cosas, porque no hay nadie que te regule. Uh-huh. Como no hay norma no hay marco donde al que te tengas que ceñir, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? O no puedes hacer nada. O no puedes hacer nada, pero también tiene sus ventajas que no te regulen. Claro. Porque entonces puedes hacer lo que se te antoje y te amparas en que no hay norma que lo prohíba, ¿no? Desde el consejo, es grave. Desde el consejo, ¿cómo tratar esto? O sea, creo que sí tiene una... Tenemos una estrategia, uh-huh. Quienes lo formamos, que tengo la fortuna de estar con gente muy capaz y que me lleva tiempo en esto, mucho más tiempo del que yo he podido estar vinculada con el deporte. Y tenemos esta teoría nosotros entre ciudadanos que de verdad, no sé si todos los consejos estén conformados de esa manera, pero al menos todos son gente preparada y son gente que estuvo vinculada, que además de su deporte hacen algo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en capacitaciones, uh-huh. En fomentar... ¿Quiénes integran su consejo para tenernos una idea también? Son varias personas, pero entre ellas está el maestro Félix Capilla, uh-huh. Está el licenciado Alberto Fernández, que es un comunicólogo también, periodista. Está también aquí sí, la verdad es que reconozco eso y me sorprendió. Está Luis, el director yo le digo Luis porque lo siento cercano, no me sé su apellido, pero es el director del deporte de Corregidora. Uh-huh. Luis Gómez, me parece. Bueno, es que en esto también hay que destacar o hay que decir las cosas buenas, porque sí. No todo es malo. O sea, si todo fuera malo, pues en donde estaríamos, ¿no? Pero lo que resalta siempre es que hay muy pocas cosas buenas en realidad, ¿no? Digo. Fíjese que yo creo que más bien las cosas malas hacen mucho ruido, las cosas buenas pocas veces se enuncian y son más sutiles, son más suavecitas. Las cosas buenas son como caricias y las cosas malas son bofetadas. Entonces, pues, ¿qué se escucha más, una caricia o una bofetada? Sí, pero a largo plazo yo creo que siempre las cosas buenas siempre resultan ser mucho más positivas, o sea, que podemos resaltarlas, ¿no? Cuando hay un trabajo de mucho tiempo, aunque no se diga mucho, los resultados están en un centro de desarrollo social. O sea, hay cosas que se pueden decir, ¿no? Creo que el software del que usted es también integrante, pues a lo mejor no es algo muy común, ¿no? Pero no. Se trabaja sin tantos reflectores. Pues es difícil porque también hay egos, ¿no? Y creo que ese es otro problema. Son deportistas. Los que integramos el deporte pues sí pertenecen a diferentes disciplinas. Por ejemplo, Jafet, que también tiene su academia, que también está en el deporte, tiene su academia de básquetbol y lo hace bastante bien, pero no es el único basquetbolista que está en el, ¿cómo se llama? En el consejo. También, pues, ahí está Jorge Adrián, por ejemplo, que también es basquetbolista,
que también está en el consejo. Entonces, a lo que voy es, ellos tienen una ventaja, conforme más popular es el deporte, pues más fácil te encuentras a gente de la misma disciplina en un círculo, y entonces ya son 2 basquetbolistas, seguramente el basquetbol tendrá ahí pues algún beneficio, ¿no? O digamos, alguna propuesta concreta bueno, sí, ya realizada. A todos los demás que no somos del fútbol, del voleibol, y bueno, este estado es muy bueno en taekwondo y en karate, tal vez nos cueste un poco más. En el softball en particular, por ejemplo, ahí traen todavía una confusión las mismas personas que se dedican al deporte, ¿no? O sea, las autoridades de pronto no sabían si el béisbol y el softball estaban los dos bajo la misma asociación, y entonces, ¿por qué si hay béisbol y el softball no está federado? Porque son deportes diferentes, ¿no? Ya ni a platicarles del Bay 5, porque yo creo que digan, ya ahora esto qué es, ¿no? Y sin embargo son disciplinas que sí están contempladas en la universidad, en la CONADE, ¿sabes? O sea, sí es una disciplina fuerte. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente las personas que nos gusta un deporte, y que así sé que lo han hecho todos mis compañeros, no nada más en el softball, en otras áreas, pues tratar de organizar tú el deporte, ¿no? Entonces lanzas una convocatoria a través de redes sociales, llega la gente, les aplicas un cuestionario, les preguntas cómo andan de salud, si te dan un reporte. Yo sí hago eso, pero no todos hacen eso, ¿no? Claro. Yo sí les pido su reporte de salud, una carta ahí donde me exoneren si les da un paro cardíaco o algo así. Sí, porque pues tampoco, como no soy ciudadana, pues no tengo los medios, ¿no? Sí, claro. Y pedirles que asistan siempre Pero así se acompañadas. organiza el deporte. O sea, lo que me está diciendo es que así se organiza el deporte en un deporte no tan popular. No, así se organiza el ciudadano. Entonces, imagínense lo que espero de mis autoridades. Si yo puedo hacer eso y soy una y no cobro y no me pagan por eso, entonces creo que si te vinculas desde la autoridad, las cosas pueden salir como mucho mejor. No hay interés. Siento que se quedan cortos, siento que a veces no tienen personal, o sea, sí he percibido eso, que no tienen personal. Tampoco. Entonces, no hay una visión de Estado, no hay una visión desde... No hay una visión. Y es que, ¿sabe qué? Justo eso, no hay una visión de Estado, porque el deporte lo han relegado muchísimo. O sea, yo de pronto, ¿sabe cuándo se hizo la ley federal, o sea, la ley del deporte? No sabe. ¿No? Por ahí del 2006. Entonces, no es mucho. No, pues no es nada. ¿No? Nos vino aquí a platicar Félix Capilla que la ley actual, la que opera en el Estado, no tiene un reglamento, por ejemplo. Entonces está bien la ley, pero no tiene... ¿Y cómo lo operas si no tiene un reglamento interno? Es que por eso puedes hacer mucho o puedes hacer nada. Pues sí. Y amparados en eso, pues entonces los resultados son como quieren que sean, ¿no? Pues lo que salga está bien, porque no hay un marco. ¿Y sí. el dinero público en dónde se emplea? Pues seguramente en otras áreas, ¿no? Porque de pronto, si te asomas a las unidades deportivas, digo, le repito, acabo de ir a Mealco, ¿no? Que esa sería del Estado, ¿no? Le correspondería al Estado. Solo hay arcotechos con alguna que otra cancha de básquet, vacía, por cierto. O sea, no vi a una sola persona practicarlo, estaba vacía. Entonces yo no sé si hacen estudios de población, no sé si preguntan a la gente, oye, ¿qué practicas? Además del fútbol, existen otros. Es más, la comunidad a la que fui a trabajar me decían, es que no tenemos maestro de educación física, ¿no? Y no se nos manda a nadie, y la que está dándonos educación física es una persona voluntaria. Entonces, si la señora que ya es retirada, que fue docente, que es la que les da educación física, no tuviera esa iniciativa personal, pues esos niños se quedarían sin educación y sin cultura física. Y pues así los papás, ¿no? Entonces, sí hay unas áreas de oportunidad gigantes. Yo sigo creyendo en la vinculación empresarial y sobre todo académica, empresarial y social. Creo que ahí está o sea, hacia allá yo apunto, ¿no? Si yo vinculo lo que es la academia
y hago investigación sobre ello y jalo a los chavos que están haciendo sus prácticas y demás y los llevo al campo, a donde están surgiendo las cosas, puedo hacer buenos proyectos. Pero repito, digamos que sí se debería de tener ese respaldo desde las instancias que deberían de estar gestionando esto. Claro. ¿No? ¿No le frustra? Sí, yo creo que todo el mundo ha llorado. Sí, ¿sabe qué me molesta mucho? Y ya cada vez menos y está mal. Me molesta pedirle a la gente que suba sus propuestas, que proponga alguna mejora en su entorno. Me molesta porque cuando lo hacen, la que queda mal soy yo, porque después de que lo suben, ahí se queda, ¿no? Entonces tengo que ir yo a ver, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay respuesta? No, sí, le enviamos, y sí, te llega un correo que dice, gracias por tu propuesta, ¿no? La estamos revisando. Entonces dice, Ana, ¿no? Ya contestamos, ¿no? Ahí está tu respuesta. Y después la analizan y te dicen, no hay material para tu deporte. Y ya, ¿no? O sí tenemos lo que necesitas, pero tienes que hacer, así ya, si te fue muy bien, tienes que hacer este oficio. Y ahí ya te fue muy bien, porque ya te están diciendo qué hacer. Porque a veces te dicen, sí tenemos lo que necesitas, ¿no? Gestiónalo, y ya. Y ahí se queda, ¿no? Entonces hay que redactar, hay que alfabetizar digitalmente. Porque esta es otra. Yo quisiera ver si alguien que no fuera del estado, del municipio, de Querétaro, que estuviera en la sierra de Jalpan, que le gustaría tener un equipo de fútbol, por decir algo, tenga la alfabetización digital. Acercamos al micrófono. La alfabetización digital para subir una propuesta, ¿no? Para redactar un oficio, para subir la propuesta, guardarlo en un Word, subirlo, abrir tu cuenta. Estamos muy atrasados y cada vez creo que nos la ponemos más fácil a nosotros, pero más difícil a la gente, ¿sabe? Entonces, primero hay que capacitar. Es que quieren que participemos, pero nos hacen hacer como que complicada la participación. Yo lo veo así. A lo mejor yo tengo grado de doctora, ¿no? Entonces se entiende que al menos sé meter mi correo a una ventanita ahí en el Word, ¿no? O en el navegador. Pero pues la población no está educada. Tú lo pudiste ver cuando fue, no sé, lo de vacúnate. ¿Qué problema fue para la gente mayor bajar su CURP y bajar su registro de vacunación? ¿No? Sí. Entonces le estás pidiendo a la población, yo sé que no todos son adultos mayores, pero sí hay varios de mi edad que me dicen, Shaila, yo no sé hacer eso. Me tienes que enseñar a pedir el material porque yo no sé pedirlo. Entonces, a ver, siéntate, haz un oficio que diga así y así y así, y que diga exactamente cuántos balones quieres, cuántas pelotas, cuántos uniformes, y llévate el registro de tus jugadoras, porque no hay registros. Claro. Esta experiencia, al momento, ¿cómo le va? ¿Se la imaginaba así? No, la verdad pensé que iba a ser un poquito diferente. Le repito que si no fuera por los compañeros que tengo en el consejo, estaría peor. Entonces, no me lo imaginaba así. Yo pensé que era como, sí, apoyar al deporte, sí, estar ahí, pero que iba a tener al menos una guía, ¿sabe? Como, esto es hasta dónde llega la participación ciudadana. Esto fue lo que se hizo en los años pasados. Sí, claro, bueno. Estos fueron los logros. Estos fueron los problemas, estas fueron las soluciones. No, lo que se me presentó fue un informe de gobierno que ya había visto, ¿no? Entonces... ¿cómo llegó? ¿Cómo la eligen? Se buscaron perfiles. A mí me invitaron, se leyó mi perfil, votaron y me eligieron, ¿no? Así fue. ¿Al seno de ese consejo de participación? Sí. ¿Y quién hizo las propuestas? La verdad es que ahí sí... uno envía su perfil. ¿A usted la propuso alguien? Ajá. ¿Y usted mandó su currículum? Y ya. ¿Junto con otras personas? ¿No? Ajá. Eso sí supe que fueron varias personas. Ok. Pero no supe... ¿A quién le ganó?
No. Ok. Ya después te enteras por ahí de algunos, fulanito quería estar ahí, ¿no? Y no pasa nada, trabajo con fulanito. No hay mayor problema. Y le digo que porque todo eso, dicen que la forma es fondo, ¿no? O sea, de Sí, cómo llega uno, pues qué puede esperar, ¿no? O sea, si es nada más porque escuchaba yo hace unos meses al secretario de Planeación, el señor Antonio, ahí se me fue el nombre, que fue diputado, que es el secretario de Planeación del Estado, en donde decía que todos los consejos de participación estaban ya en marcha y que él recibía sugerencias, propuestas. Pues sí, seguramente sí las recibe, ¿no? Pero pues no las contesta. Sí, están en marcha y se supone que para eso se suben, para que las lean ¿no? Y las atiendan. Que están conformando un plan a 50 años, según nos están diciendo. Sí, eso se dice y es curioso. Sí, eso se dice. Yo creo que sí lo están haciendo. Pero el punto aquí es que seguramente sí están revisando lo que sube el ciudadano. Pero el punto aquí para mí, digo, ellos que tengan su plan está padrísimo. Pero de este lado lo único que pedimos es como, una, nos lo comparten por favor. Y dos, denle atención al ciudadano, ¿no? O sea, denle respuesta al ciudadano. Si ya no le va si no le va a dar respuesta en lo que el ciudadano está pidiendo, al menos denle respuesta a la demanda, o sea, al documento que Una emitió. respuesta. Que sí les dieron respuesta exclusivamente a los que senté a trabajar en la mesa. No a todos, o sea, solo a los de la mesa. Entonces sí, mi trabajo es estar como ahí peleando un poquito ese lado. ¿Y en la parte del softball sí la apoyan? Me apoya municipio. El Indirect Querétaro no. o el municipio de Querétaro. de Querétaro? Y bueno, el municipio de Corregidora también apoyó en su momento. ¿Qué sucede con Querétaro? Que tiene una población que sabe que es como, digamos, flotante, lo voy a decir así. Sobre todo las mujeres no hacen deporte. Entonces, por eso se va a reír, pero es así. Las mujeres no hacemos deporte, entonces nos ponemos locas, ¿no? Porque no hay espacios donde las mujeres se puedan desarrollar de mente y cuerpo. ¿Pero quién dijo eso? ¿O eso le No, dijeron eso lo deduzco. Porque yo comparo índices de salud de salud, ¿cómo se llama? De salud mental con salud física. La mujer... O sea, lo que me dijo es, o sea, no sí, es no es chiste. No es una expresión. No es algo real. Uh-huh. Sí, no es chiste. La mujer no hace deporte en conjunto y no hace deporte a la par del hombre y tiene una laguna donde tampoco hace deporte, sobre todo en la edad donde está en su etapa reproductiva. El porcentaje de mujeres que hace deporte desciende, que es cuando son madres. Uh-huh. Y luego se dispara las que sí pueden hacer deporte por ahí de los 40 en adelante, cuando ya sus hijos están grandes, ya no tienen que maternar, ya no tienen, ¿no? Ya se pueden dedicar a ellas. Entonces, ahí justo no hay espacio para ellas, y cuando hay espacio para ellas les dejan los horarios más feos del planeta porque digamos en la mañana pues están trabajando. En la tarde le toca a los chavitos, ¿no? A los niños. Los que salen de la escuela. Ajá, los que están de la escuela. Luego les toca a los hombres, ¿no? A los señores que ya son grandes, no sé, el partido de fútbol. Y luego cuando ellos ya no lo están ocupando, ya van las mujeres. Entonces imagínate a una mujer que salga en shorts de la obrera de su torneo, pues no le va a pasar nada, ¿no? Y más si juega boli, pues igual puede salir así, ¿no? De esas deportivas que están bien alumbradas, que están bien protegidas, seguro no le va a pasar nada. Casi no la tienes vulnerable. Entiendo el sarcasmo, pero es bastante complicado entonces hacer deporte, hasta para la Para mujer. Nosotras sí. Para las mujeres sí es muy castigado hacer deporte. Y deporte en conjunto es todavía más castigado. ¿Por qué? Porque se vienen arrastrando prácticas como, pues sí, patriarcales. Por ejemplo, en el softball, en los equipos, pues así, digamos, llaneros, hay 2 mujeres o 3 las que encabezan a su equipo, los demás son hombres. En los consejos no hay figura femenina. En las mesas de trabajo los que siguen decidiendo son hombres.
en los horarios nos dejan después de los hombres, después de que maternes, después de que seas esposa, entonces ya puedes hacer deporte. Entonces son políticas públicas que no fomentan el que la mujer haga deporte. Y si la mujer no hace deporte, pues vienen conflictos en casa, ¿no? ¿Y lo que me menciona de los problemas mentales derivan en eso? Ah, también, pues imagínese, o sea, si todo el tiempo estás cuidando del otro y nunca cuidas de ti. Todo el tiempo estás atendiendo al otro y no te atiendes a ti. ¿Cómo cambiar esa perspectiva? ¿Ve usted realmente esperanza en esto o cree usted me tendría que articular con otros consejos y desde mi visión creo que sí es importante el que se planteen estrategias transversales. O sea, no bastaría con decir, ya vamos a abrir equipos de mujeres. No, porque si las mujeres, y muchas me dicen, es que tengo que hacer el súper. O sea, yo los domingos hago el mandado. Entonces, pues no, los domingos ya no puedo. Oye, el sábado, es que el sábado juega Juanito, que es mi hijito, ¿no? Entonces lo tengo que llevar. Y luego de ahí pues me voy con la suegra. Entonces ya, pues tampoco puedo. Oye, entre semana, sí puedo de 9 a 10 de la noche. Y eso si el marido no se enoja porque no está en casa de 9 a 10 de la noche, ¿no? Entonces hay que articular sistemas de convivencia familiar. Ahí tendríamos que hablar como justo de campañas de conciencia social. Hay que trabajar temas también laborales, ¿no? Y hacerlo de manera, pues sí, transversal. Es muy complicado ser mujer y hacer deporte. ¿Qué? O sea, que viéndolo desde la parte de yo entrevistado hombre, pues cuando lo plantean así, pues uno lo entiende, ¿no? O sea, pero muchas veces no hay un planteamiento de la autoridad o un planteamiento de política pública que diga, a ver, vamos a hacer todos deporte así, o sea, de una manera transversal, ¿no? Es complicado. Incluso escuchaba yo a las futbolistas de las que están en la Liga Mexicana de Fútbol Profesional, que incluso a ellas, ¿no? Les dejan los entrenamientos a las 2 de la tarde cuando les quema un montón, como no es pasto, sino es pasto sintético, que además las mandan a esas canchas, pues salen con los pies llenos de ampollas, ¿no? Y los varones, no, ellos que entrenan temprano, cuando el sol no es, ya cuando terminen. Y les pagan menos, además. Sí, les pagan mucho menos. Entonces, sí, ser mujer y hacer deporte es toda una aventura y incomodas a mucha gente. Y a mí me encanta incomodar. Entonces, no sé cómo me divierto. Sí. ¿Iridia Salazar está rompiendo un esquema? ¿O la atrapó también este círculo Hay complicado? olas, ¿no? Que también no... Yo creo que tuvo un poco de las dos cosas. Hay olas... no hablo de las olas feministas que sí existen, pero no estoy como hablando de ello, sino creo que hay momentos en la historia en que te conviene estar de un lado o tienes la suerte de estar en ese lado, ¿no? Lo mismo que la presidenta, ¿no? La presidenta es lo mismo que viene ahora con las elecciones de junio del Poder Judicial, de paridad de género, ¿no? Tampoco estoy muy a favor de esa situación. En cuanto a Iridia, yo la he visto trabajar. Obviamente la vi ganar mucho tiempo. La he visto trabajar. No me parece que lo esté haciendo mal, no está totalmente acertado lo que hace a veces, pero mal como otras cuestiones que he visto, no. Creo que sí tiene que mejorar. ¿Por qué está ahí? No sé si fue también un poquito esta cuestión de él cómo llegó, que todos sabemos cómo llegó. Después de un desastre en el deporte. Después de una serie de caótica cuestiones de género, ¿no? De género. Justo. Acoso laboral y sexual al interior del deporte. Que de pronto es como la gente dice, pues ponemos a una mujer y ya se acabó el acoso. ¿No? Y la verdad es que no. Hay muchas mujeres que también son patriarcales, que tampoco lo saben, ¿no? O sea, tienen formas de control y de violencia que también son propias del género que no quisieran tener ahí, ¿no? Entonces es como, ¿a qué jugamos, no? Un poco. En el sentido con Iridia, la verdad es que a mí en lo personal me parece que está bien que esté ahí, me da gusto que esté ahí. ¿Por qué? Porque al final del día es un referente. Es la única mujer. Todo su cuerpo de directivos, hombre. ¿Lo nota? Se nota. Ok, entonces, ¿qué nos dice? Que hay una estructura, que de todas formas ella no puede romper la estructura sola. Sin embargo, ya es un referente.
Entonces sí empieza a abrir. Y bueno, el deporte desde que nació el deporte era nada más pensado en el género masculino, pues nace en Grecia, ¿no? Donde ser perro y mujer era una desgracia. Entonces, bueno, se entiende que vamos arrastrando esto. Y también estas cuestiones de género, ¿no? Que de grupos minoritarios, también hay que mirar hacia ese lado. Querétaro es de las ciudades con mayor población en porcentaje de grupos de sexualidad diversa o de género diverso. Uh-huh. Y eso también permea en el deporte. Ya también se han dado casos donde vamos a organizar un torneo de barrio y organizan el torneo de barrio y dan sus cédulas y todo, y entonces pues aquí todo el mundo se conoce y dicen, es que ella no es ella, ella es él. No, pero aquí acaba está su de suceder algo muy... El año pasado, ¿no? En un torneo de fútbol. Ah, pues sí supo, eso. En el municipio. Eso exactamente, sí, ese tema. Uh-huh. Ese tema. ¿Eran adolescentes o eran niños? No recuerdo bien. No, según yo, ya eran más grandes. ¿Sí? No, niños no eran. Que iba un premio, además era un premio a un viaje, ¿no? Ese fue otro torneo, pero también me enteré de ese. Sí. Pero que es exactamente lo mismo, o sea, que se inscribe como siendo de un género pero de otro, ¿no? O no se entendió el tema, ¿no? Sí, y yo la verdad es que respeto mucho a las comunidades. Creo que también necesitan su espacio, pero es justo su espacio, porque al final del día ya está bien en cosas de doping, ¿no? O sea, si te pones como ya muy serio, pues alguien que es transgénero toda la vida va a ser adicto a químicos. Uh-huh. Toda la vida va a estar consumiendo medicamento y ya por ese simple hecho ya su organismo va a actuar de manera distinta. Pero lo que dijo desde el principio, pues no hay ningún reglamento, no hay nada, no hay una legislación al respecto, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces hay que volver a mirar hacia allá. Yo creo que deberíamos de tener jornadas de... Justo pensaba, ¿por qué no hay asociaciones? Debería de haber talleres de crea tu asociación deportiva fomentados por el deporte, ¿no? Por el INDEREC. Porque eso ya te da cierta seguridad. El INDEREC me está diciendo cómo hacer mi asociación. Pero yo creo que también a la autoridad no le conviene la organización. O sea, la organización como tal del ciudadano no le conviene tanto a la autoridad, ¿no? Siempre representa a la organización un problema. Y lo vemos, o sea, no es una cosa... cuando la gente se empieza a organizar porque las placas se despintan, la autoridad reacciona de una manera violenta, ¿no? Híjole, tengo que darle un poquito la razón. Solamente son preguntas, yo solo pregunto. Sí. Lo que pasa es que luego editorializo, pero la parte fundamental creo que a la autoridad no le gusta la organización. Es que sí tiene un poquito la razón, debo decir por qué. Porque si el ciudadano se organiza, la autoridad tiene la de perder, digamos, o tiene la desventaja en algunas áreas, ¿no? Si yo soy el que viene y pone las reglas y de pronto me doy cuenta que el ciudadano se está organizando, entonces eso a mí lo puedo ver como desde la perspectiva que sería una perspectiva positiva y decir, ya me quitó chamba, ¿no? Ya se organizaron, ya no los tuve que organizar yo, pero también me quita poder. Híjole, se organizaron y no son bajo mis reglas. Y es que son bien fastidiosos y son bien incómodos, porque mira cómo se le ocurre hablar de ese tema, que justo en ese tema es donde me dice a mí la gente que estoy mal, ¿no? Y yo no me puedo equivocar. Revoltosos y chairos ahora. Ajá, sí. Y yo la verdad es que tampoco soy chaira, ¿no? Pero es que es chairo en este mundo. O sea, ahora alguien nos etiquetó en a todos, de que eres fifí o eres chairo o eres... Las etiquetas que cargamos por la manera de cómo pensamos, pues no significa que seamos eso, ¿no? A mí me encanta confundirlos y sí se confunden un chorro conmigo. Yo sí creo que el ciudadano se debe de organizar, pero también creo que debe de tener una norma para organizarse. Pero también creo que debe de haber alguien que revise que esa norma sí se está cumpliendo. ¿Y alguna vez se ha reunido con el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso? No, le digo que me falta hacer ese ejercicio. O sea, me falta conocer a mis pares. Me falta hacer ese ejercicio. A mí me gustaría. Creo que pues sí falta mucho que hacer, ¿no? Sí. También, como le decía, pues nos quitan cada año
No sé cuánto se pueda. Aparte, no sé si te puedes reelegir, desconozco. ¿Por qué lo digo así? Porque entonces yo propondría, no porque me quede yo, o sea, de verdad no quiero, pero sí que fuera. A lo mejor sí quiere, pero no dice no. No, le juro, o sea, no. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, soy docente de tiempo completo, manejo un equipo de softball, soy esposa, no quiero. Alguien que, ¿sabe a qué le tienen miedo la gente? A las mujeres sin hijos y que no están casadas, a esas les tienen pavor. Entonces agárrense a una de esas. A una de esas, agárrense a una de esas. No voy a decir absolutamente nada porque luego todo puede ser usado en mi contra, pero digamos, ¿hacia dónde va? O sea, ¿hacia dónde va el participar? Justo a esta parte de poder tener poder y poder, o sea, poder, o sea, poder para hacer cosas, poder para gestar cosas, de esta habilidad de poderlo hacer, porque muchos ciudadanos seguro que saben hacer las cosas y no las pueden hacer porque no conocen cómo hacerlas. Entonces, si tú te organizas como ciudadanía y emites tu proyecto y presionas y estás ahí incomodando a la gente, bueno, a las autoridades, pues en algún momento te van a tener que voltear a ver. Es que no es incomodarlas, ¿no? Es decirles que hagan su chamba, o sea, no es otra cosa. O sea, lo que pasa es que se malinterpreta. Sí, o llamarles a la puerta muchas veces, ¿no? Vamos a quitar el término incomodar. Sí. Llámale 3 veces al día a la puerta y pregúntale si ahora sí ya te va a recibir. La última pregunta que también me llama la atención y que hemos en este ejercicio de ir preguntando mucho, el nombramiento en el municipio de Querétaro del titular del deporte. ¿No resalta en su currículum nada anterior a promover el deporte, por lo menos? Sé que tiene algo como de gestión deportiva por una universidad extranjera. De hace muy poquito tiempo, o sea, digo, no tiene nada que ver que sea joven. No tiene nada que ver. Creo que sí debe tener su hoja de servicio, pues por lo menos está dirigiendo el municipio más grande del estado. Sí. Está él promoviendo o intentando promover eso. Y lo único que se conoce que es el cuñado, es el yerno de un portero. De eso me enteré después. Pero lo que sí le puedo decir, y de eso sí se lo puedo decir, de verdad, porque me tocó trabajar con otras, o sea, pedirle a otras administraciones, es que al menos este secretario sí está más cercano. Okay, eso es bueno. Eso la verdad es que sí. Y hay que decirlo siempre. Sí, eso sí lo digo. Este secretario Juan Báez sí está más cercano, al menos tiene más escucha. Yo sé que no, por eso también digo que también gobierno de pronto está limitado. Yo sé que tampoco tiene el presupuesto que quisiera, pero por lo menos estoy hablando como lo que a mí me ha tocado, ¿no? A lo mejor a alguien no le fue como a mí. Al menos a las academias a las que ha podido apoyar ha sido a través de él. Okay. ¿No? Sin que me pregunte si corresponden a municipio, si corresponden a corregidora o si corresponden al estado. Escucha. O sea, lo que hay que destacar es que escucha y resuelve. Y resuelve. Y si no o sea, por eso digo, sin que me pregunte, oye, ¿y cuántas tienes de corregidora? ¿Y cuántas tienes de Querétaro? ¿Y cuántas tienes del Marqués? Porque pues ya la población está mezclada, ¿no? Él dice, ¿dónde juegan? Juegan en mi municipio. Ok. ¿No? Bueno, eso es bueno. Eso al menos, porque en otras administraciones no era así. Entonces ¿Le han pedido foquitos para las unidades deportivas? Porque, hijo, les parecen... Yo se las mando, ¿eh? O sea, si no, digo que amo incomodar. Sí se las he mandado. Dice que luego sé que no le gusta tanto que haga eso porque de pronto sí te ven más feito, ¿no? Y hasta les hago memes así de, me tienen abandonado, señor, y el campo así todo feo. Ok. Sí. Pues aquí está, este espacio está abierto en el momento en que, pues no solamente para hablar de los retos, como le gusta que le llamen los políticos a esto, sino también de algunas cosas positivas, ¿no? Incluso de invitar, de promover, porque a final de cuentas los ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Entonces, en eso hay que también concentrarnos. Qué bueno y que le agradezco el tiempo y la plática. Al contrario, muchas gracias, Sergio, y qué bueno que dijiste esto. Como ciudadanos, sí, tenemos una responsabilidad. No, y una responsabilidad muy grande desde el momento en que elegimos a quien nos gobierna, ¿no? O sea, si nosotros los elegimos, pues
pues tenemos una cierta responsabilidad. Y si no los elegiste de todas formas, También, ¿no? o sea, si no votaste por ellos, los elegimos porque participamos, ¿no? Nos dijeron participa y no voto por eso, voto por el otro, pero ya llegó, ya está. O sea, hay que trabajar con él. Y esta parte de a veces queremos llegar a sentarnos a la mesa y comer, y a veces hay que hacer la mesa, hacer la comida, poner el plato, ¿no? Siempre hay cosas, Sí. y hay que entenderlo, que no siempre va a ser así. No siempre es que llegar, sentarte y comer, sino que ves que hay que llegar y hacer la comida. Exacto, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.